Secretario de Estado Marco Rubio, bienvenido de nuevo a Jerusalén. Han sido unas visitas maravillosas. Primero, el presidente Trump visitó la Knesset, un evento que quedará grabado en nuestros anales. Luego, el vicepresidente llegó ayer y usted llegó hoy. Oh, una muestra de colaboración y amistad. Han sido grandes amigos de Israel. Ahora nos enfrentamos a días decisivos. Deseamos promover la paz y aún enfrentamos desafíos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos y, al hacerlo, afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades, que son muchas. Bienvenidos. Gracias por su hospitalidad. Estamos de vuelta aquí poco más de una semana después de aquel día histórico, cuando la colaboración del presidente Trump con nuestros socios condujo a este gran avance. Y ahora tenemos aún más trabajo por delante, pero nos sentimos muy optimistas. Hemos logrado un buen progreso. Lo que hemos logrado en 7 u 8 días es asombroso. No nos hacemos ilusiones. Ya hemos logrado lo imposible y tenemos la intención de seguir trabajando, contando con excelentes socios. Tenemos mucha confianza en lo que hemos logrado hasta ahora y también somos conscientes de los desafíos, pero el presidente tiene todo en mente. Creo que pueden apreciarlo en la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes estuvieron aquí la mayor parte de la semana y con quienes me reuní, en la visita del vicepresidente que acaba de partir, y en la mía, que estoy aquí hoy, porque estos temas son nuestra principal prioridad, y este es un momento muy importante. De hecho, aún queda mucho trabajo por hacer y muchos logros por alcanzar. Estamos aquí para trabajar en ellos y confiamos plenamente en que lo lograremos. A pesar de los importantes desafíos, lo lograremos. Rubio era el siguiente en la lista de las visitas estadounidenses a Israel, mientras Netanyahu desconfía de las tropas turcas en Gaza. El vicepresidente J.D. Vance finalizó su visita de 3 días a Israel el jueves, pocas horas antes de la llegada prevista del secretario de Estado Marco Rubio para reunirse con líderes israelíes. La policía escoltó a Vance y a su esposa Usa a la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, donde la pareja recorrió el lugar donde muchos creen que Jesús fue crucificado. Tras una reunión con Vance el miércoles, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se mostró conmovido por su visita, según el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian. Bedrosian comentó: el primer ministro Netanyahu se mostró impresionado por la claridad, la agudeza, la solidaridad con nuestra causa común y la sincera amistad del vicepresidente que pudo apreciar en las conferencias y reuniones privadas celebradas hoy. También puedo añadir que debatieron a fondo sobre la Franja de Gaza y cómo prevén que el plan avance en el futuro próximo. Un punto de fricción es la sugerencia de permitir la entrada de tropas turcas a Gaza. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tiene raíces en la hermandad musulmana, la misma organización que fundó Hamas. Cuando se le preguntó sobre Turquía, Netanyahu citó a Vance del día anterior. Netanyahu comentó en broma que Vance había dicho que el primer ministro tiene opiniones firmes sobre la idea de las tropas turcas en Gaza. El analista estadounidense israelí Elia Pierce, del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, declaró que si Israel ve amenazada su seguridad nacional en Gaza por Qatar o Turquía, actuará. Pierce dijo: esta será la oportunidad en que si Qatar y Turquía actúan e intentan rehabilitar a Hamas, protegerlo, en lugar de desarmarlo, Israel actuará con suma rapidez. Si Israel actuó en Doha hace unas semanas, puede actuar en Gaza incluso si hay elementos cataríes o turcos. Pierce cree que Turquía y Qatar valoran más sus relaciones con Estados Unidos que las de Hamas. Poco después de la salida de Vance, llega el secretario de Estado Marco Rubio, lo que indica una presencia casi continua de funcionarios estadounidenses para demostrar el estrecho seguimiento de la situación. Rubio se reunió con Netanyahu mientras Trump y Vance critican la anexión israelí del corazón bíblico. El flujo constante de funcionarios estadounidenses que visitan Israel continuó con la llegada del secretario de Estado Marco Rubio el jueves, justo después de la partida del vicepresidente J.D. Algunos se han preguntado por qué tantas visitas se concentraron en una semana.
Pero como señaló el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, estos son días decisivos. Netanyahu se reunió con Rubio poco después de su llegada. El primer ministro le dijo a Rubio: "Este es un círculo de confianza y colaboración. Ha sido un amigo extraordinario de Israel y ahora nos enfrentamos a días decisivos. Queremos avanzar en la paz. Aún enfrentamos desafíos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos y, al hacerlo, abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades". Rubio observó que había transcurrido poco más de una semana desde el día histórico en que la labor del presidente Trump condujo al extraordinario avance de la liberación de los 20 rehenes vivos en Gaza. Rubio declaró: "Ahora tenemos más trabajo por delante, pero nos sentimos muy optimistas. Estamos logrando buenos avances. Es asombroso que en tan solo 7 u 8 días se hayan implementado los sistemas y las medidas que se han adoptado. Nadie se hace ilusiones. Ya hemos logrado lo imposible una vez y tenemos la intención de seguir haciéndolo y podemos hacerlo. Contamos con buenos socios con los que estamos trabajando, pero nos sentimos confiados y optimistas sobre el proceso que se está logrando. También tenemos claros los desafíos". Rubio cree que el acuerdo de paz de Gaza es la máxima prioridad de Trump, como lo demuestran todos los funcionarios que ha enviado a la región. Rubio dijo: "Es un logro muy importante, pero aún queda trabajo por hacer y logros aún mayores por delante. Por eso, estamos aquí para trabajar en ello y nos sentimos muy positivos y confiados de que lo lograremos a pesar de los obstáculos considerables. Lo lograremos". Amigos, mientras los reflectores del mundo apuntan a Gaza, la presencia constante de altos funcionarios estadounidenses en Jerusalén no es casualidad. Trump, Vance, Rubio, Kushner, una cadena perfecta coordinada que muestra que lo que está ocurriendo en Israel no son simples reuniones diplomáticas, sino pasos medidos dentro de un rediseño geopolítico mayor. Netanyahu lo llamó días decisivos, y esa expresión no fue al azar. En estos encuentros se está definiendo el futuro mapa del Medio Oriente. ¿Quién reconstruye Gaza? ¿Quién controla su seguridad? ¿Y quién se sienta en la mesa de la nueva paz que muchos todavía creen imposible? Pero tras los discursos y las sonrisas diplomáticas, una tensión se filtra entre líneas. ¿Permitirá Israel la entrada de tropas turcas con raíces en la hermandad musulmana? ¿O será este punto de quiebre donde Israel deje claro que no compartirá su seguridad con quienes han protegido a Hamás? Los medios muestran visitas y apretones de manos, pero detrás de cada saludo hay una batalla silenciosa por el control del futuro. Una batalla donde cada palabra, cada gesto y cada visita cuenta. Just Productions. Brillando en la red.